y vamos a hoy día, como correspondía, según lo que había anunciado, hoy día corresponde terminar esta sección de la doctrina del hogar con la aplicación práctica de las dos clases que hemos estado teniendo, los 2 días de enseñanza. La semana pasada y la antepasada vimos el fundamento teológico del culto familiar, la devoción familiar. Vimos la semana pasada, mis hermanos, los beneficios del culto familiar. Hoy vamos a abordar la aplicación, consejos prácticos, y he visto pertinente, hermanos, hacerlo en forma de catecismo. No es nada, hermanos, espectacular, es algo sumamente sencillo, elemental. Sin embargo, creo yo que resume al menos las preguntas más básicas que uno puede presentar al respecto de cómo, tal vez alguien no lo ha hecho antes, cómo iniciar un culto familiar. Otros que lo vienen haciendo posiblemente encuentran unas preguntas muy personales aquí. Hay a veces situaciones y contextos donde uno debe buscar una salida. Bueno, espero que podamos hoy abordar, y si hubiera otra pregunta, hermanos, que no está contenida ahí, podemos formularla al final. Bien, bueno, ahí su material. Entonces vamos a trabajar ese material que tienes. Vamos a usarlo como un pequeño manual sencillo, a manera de catecismo, de preguntas y respuestas, insisto, para el desarrollo práctico del culto familiar. Ahora, permítanme comenzar con una cita para un poco resumir lo que hasta acá hemos venido diciendo, de Matthew Henry. Dice este hombre: ¿te gustaría mantener la autoridad de tu familia? Por supuesto que la pregunta va dirigido a los padres, que ya hemos dejado en claro que son los primeros responsables delante del Señor, delante también de la iglesia, como se lo guía, para el ejercicio de este deber piadoso. La pregunta que hace Matthew Henry es: ¿te gustaría, y puedes agregarle esposo, varón, mantener la autoridad en tu familia? No podrás hacerlo mejor, dice él, que manteniendo la adoración a Dios en el seno de la familia. Si alguna vez un cabeza de familia ha tenido un aspecto estupendo, realmente extraordinario, es cuando dirige su hogar en el servicio de Dios y preside entre los suyos en las cosas santas. Entonces se muestra digno de doble honra, porque les enseña el buen conocimiento del Señor, es la boca de ellos ante Dios en la oración y los bendice en su nombre. Fin de la cita. Hermanos, este material que vamos hoy a revisar tiene 5 ejes, en la cual están contenidas, creo yo, los puntos más importantes del culto familiar: el tiempo, la forma, el espacio, los elementos del culto familiar y ciertas objeciones que podía presentarse alguien que nunca lo ha hecho o uno que viene haciendo y ha encontrado ciertos obstáculos. Solamente para dejar claro qué es un catecismo. Catecismo, mis hermanos, sencillamente viene de la palabra instrucción, instruir. El catecismo, como vamos a encontrar mucho a lo largo de la historia de la iglesia, es un libro de instrucción elemental de doctrina básica cristiana y funciona como una especie de instructivo básico para los fieles. Ahí puedes encontrar doctrina básica cristiana. Es un escrito que con frecuencia se presenta, mis hermanos, en preguntas y respuestas. Vayamos entonces a abordar el primer eje, que es el tiempo. Y aquí vamos a hacer algunas preguntas y comentar algunas de ellas, mis hermanos. Una pregunta básica que podemos hacernos es: ¿cuántas veces a la semana debería hacer el culto familiar? ¿Una vez a la semana? ¿2, 3? Bueno, hermanos, el consejo, y esta no es mi consejo, vemos en el consejo de la Escritura, encontramos que Dios debería ser adorado diariamente. El culto familiar, como hemos visto, hermanos, ya en el basamento de la semana pasada, es la extensión organizada en un tiempo apartado de la vida personal de adoración, primero de los padres y luego infundirle a los hijos. De manera que, hermanos, si hablamos de adoración personal,
nuestras vidas están ceñidas diariamente a buscar al Señor, a orar al Señor. Bueno, los que tenemos familia, hijos, extendemos esa búsqueda personal y hacemos esta institución del culto familiar. Así que, hermanos, ¿cuántas veces a la semana debo hacer este culto familiar, este espacio de devoción familiar? La respuesta es Dios. Debería ser adorado, hermano, diariamente. Hemos leído hoy día al principio del Deuteronomio 6. Leamos el versículo 6 y 7. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hermano, nota que asume el texto que ¿dónde estará primeramente esta palabra, la ley del Señor, en el corazón? ¿De quién? De los padres. Estarán sobre vuestro corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nota que este texto, hermano, está prescribiendo, como te das cuenta, acciones que son diarias. Nota que habla de acostarse por la noche, levantarse por la mañana, sentarse en la casa, andar por el camino. Y esto, hermano, en un hogar ordenado, estas acciones, estas actividades se llevan a cabo en un momento específico, ya sea del día o de la noche. Y diariamente dan la oportunidad de tener un momento regular en esta actividad. Bueno, de esa manera, hermanos, es que podemos presentar una adoración familiar. Establecer un tiempo, un momento. Aquí Moisés no está sugiriendo una charla ocasional. No está indicando que los padres ocasionalmente, en una charla breve, instruyan a los hijos, sino que lo vincula con la actividad diaria que hace una persona. Lo vincula con la diligencia con la que uno prepara su día a día. Uno está pensando, ¿verdad?, a qué hora va a descansar. Uno piensa cómo camina en la noche. Bueno, de igual manera, hermanos, vincula Moisés la actividad diaria pensada, meditada, a la instrucción religiosa. Esto, repito, sucede en un hogar ordenado, en un individuo ordenado. Así que lo que está planteando aquí Moisés, primeramente, es que estos dichos deben estar en el corazón de los padres, debe estar en el corazón del que va a instruir. Los padres, hemos dicho largamente, son los que diligentemente deberían estar involucrados en la instrucción religiosa de los hijos. Ahora, Matthew Henry mismo, cuando analiza esta situación, él dice: no hay miembro de una familia cuya piedad tenga tanta importancia para el resto de la familia, obviamente, como el padre o cabeza. Donde el cabeza de familia es tibio o mundano, hará que el frío recorra toda la casa. Y si se da alguna feliz excepción y otros, los hijos, lo sobrepasan en fidelidad, será a pesar de su mal ejemplo. Pregunta 2. ¿Y qué pasaría si hubiera alguna situación poderosa, y eso lo he remarcado, ¿no?, poderosa, no debe ser algo cotidiano, algo acostumbrado a ello, poderosa, algún día, y no se podría realizar de forma orgánica el culto familiar? Solamente, hermano, esto debe ocurrir en casos providenciales. Sin embargo, si en una situación poderosa, providencial, que no se pueda hacer orgánicamente el culto familiar, lo que no debería ausentarse, mi hermano, es la oración. Tal vez en una situación, ponga un caso poderoso, una emergencia médica, un accidente o una situación calamitosa que sucede en el hogar. En un caso poderoso, tal vez no puede tomarse el espacio que se ha destinado para el culto familiar con todos los elementos propios: lectura, como vamos a ver luego, oración, canto. Podría darse un día así. Sin embargo, lo que no debería faltar, aún siendo esta instancia, más aún,
algo así debería movernos a orar, es la oración. Noten ustedes que vemos en la Biblia que, mira la vida de Job, por ejemplo. En nombre de sus hijos, orando por sus hijos, no era una a la semana, era un servicio continuado y perpetuo. Job 1.5 encontramos que dice la Escritura: y al pasado el turno, los días del banquete, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana. Nota la preocupación de este hombre. Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Hermanos, y nota que aclara la Escritura de esta manera, hacía, ¿cuánto dice? Todos los días. Pregunta 3. ¿Y en qué momento del día, alguien podría preguntar, debe hacerse, debe realizarse, mi hermano, el culto familiar? Antes de pasar a la respuesta, hermano, tenga en cuenta lo siguiente: si no hay planificación, no hay constancia. Bueno, es una regla de oro eso para la disciplina cristiana. Si no hay planificación, mi hermano, créeme que no hay constancia. Muchos quieren ser constantes, pero no planifican nunca. Nunca hay una disciplina detrás de la búsqueda constante de algo, hermano. No se puede adquirir constancia o el hábito constante de una cosa si no hay disciplina, si no hay planificación. Entonces, para el culto familiar, hermano, debe planificarse. Papá, mamá deben sentarse, sobre todo el padre, a conversar cómo va a planificar su día, cómo va a planificar sus horarios, para que luego de eso, hermano, haya constancia. Debe planificar una hora factible para toda la familia, para que estén los hijos, tanto los mayores, si hay en casa, como los menores. Ahora, lo ideal, mi hermano, es que las familias se reúnan al día 2 veces, siguiendo el modelo de la Escritura. Que se reúnan al día 2 veces, temprano en la mañana, antes de iniciar cualquier actividad, llámese ir al trabajo, llámese ir a la escuela, o que abran el negocio, etc. Y en la noche, antes de que la familia se vaya a acostar. Ahora, ¿qué puede darse en la mañana? En la mañana, por lo que he mencionado, muchos tal vez están en la premura de ir al trabajo, de ir al estudio, al colegio, etc. Así que en la mañana, hermano, dar una breve oración, una breve reflexión. Puede leer, por ejemplo, el devocional que se maneja en la iglesia, es La Santidad, actualmente de J.C. Wright. Puede dar una lectura del plan anual, que también lo publicamos continuadamente todos los días, y encomendar en ese momento en oración el día en las manos del Señor. De ese modo, hermanos, recordamos a cada miembro de la familia, en especial a los hijos, que todo lo que se hará ese día lo hacemos en dependencia del Señor. Y en la noche, cuando termina el día, hermanos, sí se puede tomar un tiempo más conciso, un tiempo más elaborado. Ahí se puede afirmar la enseñanza que se ha venido llevando en la mañana, o conforme se haya programado, y hermano, evitar hacerlo muy tarde, para que en ese momento todos estén despiertos y atentos. La forma del culto familiar. La pregunta sería: ¿a qué nos referimos con forma del culto familiar? Mis hermanos, cuando hablamos de la forma, yo me voy a referir en este material a los patrones de brevedad, de constancia, de contenido, de contexto y dirección de este momento donde adoramos al Señor, llamado culto familiar. Hablemos de la brevedad. ¿Qué implica la brevedad en el culto familiar? Cito a Richard Cecil. Él dice algo muy breve, muy conciso, hermano, pero muy práctico: que el culto familiar sea breve, sea atractivo, sea simple, sea dulce y sea celestial. Bueno, un culto familiar demasiado largo, sobre todo para los padres que nos gusta hablar mucho,
demasiado extenso puede poner inquieto, sobre todo si son niños pequeños. Y eso, hermano, puede empujarlos al enojo, puede empujarlos al hartazgo, al cansancio o a la no recepción de lo que se pretende enseñar. A.W. Pink decía también: el culto familiar debe realizarse reverente, sencilla y de forma sincera. Nota que muchos hombres acentúan esto: debe ser algo sencillo, debe ser algo potable, pero algo sencillo. Dice A.W. Pink: es entonces que los pequeños recibirán sus primeras impresiones y formarán sus primeros conceptos del Señor Dios. Ahora, hermanos, ¿qué sugiere la Iglesia Redentor con respecto a la dosificación de la forma del culto familiar? Y ya se entiende que por forma me refiero a la brevedad, a la constancia, al contenido, al contexto y dirección del culto familiar. Sugerimos, amados hermanos, que si lo va a hacer al día 2 veces, puede probar esta metodología. No es la regla, hermano, y usted puede dosificar conforme a la actividad propia de su hogar, pero se sugiere que pruebe en la mañana 10 minutos y un poco más en la tarde. Posiblemente un periodo de 20 a 30 minutos puede hacerse en la noche. Y ese tiempo, mi hermano, de 20 a 30 minutos, podría usted dosificarlo de esta manera: 10 minutos de lectura comprendida. Ya voy a indicar por qué hago ese énfasis. No es simplemente leer, mi hermano, lectura comprendida e instrucción basada en la escritura. 5 minutos para una lectura devocional diaria. Puede usted usar algún libro edificante, algún material para discutir algún asunto, pero siempre, hermano, a la luz de la Biblia. 5 minutos de canto en la familia, canto de himnos, y 5 minutos de oración antes de irse a acostar. Esto, hermano, la forma debe entonces presentar constancia. La pregunta es: ¿y qué implica la constancia en el culto familiar? Hermanos, el término constancia, a efectos prácticos, podemos decir lo siguiente: es mejor un culto de 20 minutos cada día, constantemente, que largos minutos un día y luego haya un desinterés otro día. Que es algo muy común, mi hermano, en el carácter del ser humano. Es cuando se inicia, y yo quiero advertir, posiblemente alguien quiera iniciar esto y en el fragor de la emoción haga 1 hora un día y luego, hermano, descuide y se pierda, no porque falta planificación, sino porque falta metodología. Así que es mejor, mi hermano, hacer unos 25 minutos continuadamente que un día 1 hora, un día nada, otro día 1 hora y media y 2 días nada, mis hermanos. He ahí la constancia, he ahí la planificación. El culto familiar, decía J.W. Alexander, es el maná que cae cada día a la puerta de la tienda para mantener nuestras almas con vida. Hablemos del contenido. ¿Qué contenido, hermano, debe tener el culto familiar? Pastor, ¿debemos estudiar un libro de forma continuada? ¿Un libro de la Biblia? ¿Hay que tomar temas? ¿Hay que tomar una biografía? Hermano, la recomendación es: elija usted, según sus capacidades, según lo que su familia esté requiriendo y según la providencia del Señor para su vida en particular. Lo que sí, hermano, enfatizamos es que sea cual sea la metodología o el material que usted ha elegido temporalmente, use un lenguaje llano, use un lenguaje sencillo. Padres, insisto que nos gusta hablar mucho, sobre todo de teología y doctrina, evitemos palabras complicadas. Más tenemos hijos pequeños y vayamos al punto que deseamos enfatizar. Remarque la idea de forma sencilla para que el niño comprenda cómo debe aplicarlo y para que aún sus esposas
puedan comprender cómo deben aplicar. Podemos tomar el ejemplo de Salomón. Leemos, por favor, Eclesiastés 12, versículo 10. Dice ahí: procuró el predicador hallar palabras, como dice, hermanos, agradables. Hermano, y el término es palabras de fácil acceso al corazón. Y escribir rectamente palabras de verdad. El predicador, ¿qué es lo que usaba ese hermano en la Biblia? Palabras agradables. ¿Qué significa eso, pastor? Palabras de fácil acceso al corazón. Ahora, ¿puede esto traer una confusión? Pastor, usar un lenguaje llano y sencillo es usar un lenguaje simple y despreocupado. Es decir, sin contenido teológico. No, mi hermano, insisto, como bien dijo Salomón, estamos indicando como palabras sencillas y llanas a un lenguaje de fácil acceso al corazón. J.C. Wright, cuando hablaba de Whitefield y su predicación, él solía decir lo siguiente acerca de Whitefield: no importa lo que sus oyentes pensaron de su doctrina, nunca dejaban de entender lo que él quería decir, porque su estilo de hablar era fácil y llano. Puedes comprender a qué apuntamos con fácil y llano. Y de paso, hermanos, aquí encontramos que la sola biografía de Whitefield ya es un estímulo que bien usted podía tomar para leerlo juntamente con sus hijos. Es un estímulo la vida de este hombre, a pesar de que hay mucha polémica en torno a su forma de predicar. Sin embargo, hermanos, podemos ver en él la obra incesante de evangelizar, la confianza solamente en Dios. Cómo este hombre usó todos los medios que Dios le concedió. Cómo este hombre, vemos el ejemplo de un corazón de un hombre entregado, de un hombre fervoroso, de un hombre valiente, preocupado más por lo que une a los creyentes que por lo que divide. Pues podemos encontrar ya, hermanos, en la biografía de este hombre un buen material que podemos hacer uso para con los hijos. Hablemos de la dirección del culto familiar. ¿Quién debería dirigir el culto familiar? Yo creo que aquí todos, a una sola voz, podrían responder esta pregunta. Generalmente debe ser el padre. Generalmente decimos porque siempre hay casos providenciales donde por alguna cuestión no podrá estar el padre. Pero en un hogar donde ambos son creyentes, papá y mamá, hermano, se da una señal negativa cuando es la madre la que usualmente se encarga de la instrucción religiosa. Vemos que el orden de la escritura, ¿qué es lo que nos muestra, hermanos? Que la esposa está bajo la responsabilidad de instrucción del esposo. Es el esposo que está por encima en el sentido de la instrucción religiosa. Vemos que el apóstol Pablo lo dice de una forma resumida a las esposas: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, aquí pues una pregunta tal vez: pastor, ¿eso quiere decir que si el esposo no está enseñando, la esposa no debe ocuparse en instruirse y crecer? ¿Significa esto, por lo que hemos leído del apóstol Pablo, y hacer una doctrina solamente de este versículo, significa esto que la esposa no debe participar en la enseñanza de ningún modo? Hermanos, debemos responder enfáticamente a esto de tres maneras. La primera, mi hermano, la Biblia en ninguna parte restringe a las mujeres de que puedan ejercitar los dones que le da el Señor, incluido el don de enseñanza. Así como los hombres tenemos un llamado a instruirnos y crecer, también las mujeres están llamadas en ciertos contextos a ministrar a otros, a demostrar el fruto del Espíritu Santo, que también como el varón ella lo tiene, a que proclame el Evangelio a los perdidos. Dios, mi hermano, ha ordenado que solamente los hombres sirvan en alguna posición de autoridad
en medio de la iglesia en cuanto se refiere a la instrucción religiosa. Pero esto, mi hermano, no es necesariamente porque son mejores maestros o somos mejores para instruir que las mujeres, o que las mujeres están por debajo o son menos inteligentes. Hermano, esto está lejos de ser verdad. Es simple y llanamente porque el Señor así lo ha designado y así a Él le pareció y dejó instrucción para que camine de esa forma la iglesia y las familias. Pero esto, hermano, debe recaer como un peso de responsabilidad en el varón y su liderazgo espiritual para llevar a cabo la instrucción religiosa. Y finalmente, hermano, se ve en la Biblia que la Biblia no restringe a las mujeres de enseñar a los niños. Hermano, la única actividad de la que están restringidas las mujeres es de enseñar como autoridad espiritual sobre los hombres en la iglesia y en sus casas. Pero mi hermano, en un contexto entonces de culto familiar, se entiende lo siguiente: que la esposa está por debajo del esposo. Sin embargo, mi hermano, la esposa, la madre, está por encima de sus hijos. Ella debe ser instruida por su esposo. No obstante, amada hermana, amada esposa, amada madre, usted debe estar preparada para instruir también a sus hijos cuando lo requiera. Es más, en medio del culto familiar, cuando el esposo da la instrucción, usted debe estar capacitada incluso para emitir un comentario atinado o complementar lo que su esposo está enseñando. ¿Qué hago? Una pregunta, hermano, muy delicada. ¿Qué hago si mi esposo, ahora, asumiendo que es creyente, qué hago si mi esposo no está siendo responsable en llevar a cabo el culto familiar, a pesar de todo lo que se ha enseñado, todo lo que se ha advertido? Amada hermana, usted tiene el deber de asistir a sus hijos en el tiempo del culto familiar. Si el esposo no lo está haciendo, tiene usted el deber de asistir al hijo en instrucción religiosa. Sin embargo, hermano, y esto dejamos muy en claro, no usted debe permitir que este asunto quede meramente como un acto descuidado del esposo. El consejo, aún en ese contexto, hermano, y por favor, tomen esto con seriedad, es aplique Mateo 18 aún en ese contexto. Pastor, ¿cómo que Mateo 18? Debe ir usted, madre, mujer, esposa, a su esposo, exhortarle personalmente, instarle a que tome su lugar. Si no lo hace, hermano, como dicta la regla, llame a 2 o 3 testigos. Y si no lo hace, acuda a los pastores de la iglesia, indique su condición terrible en la que está su esposo para poder corregir, hermano, porque es un acto irresponsable. Es un pecado contra Dios y su familia. Ahora, hermano, ¿y cuál es el contexto del culto familiar? ¿Cómo debe ser revestido, y hablemos del contenido, del contexto, cómo debe ser revestido el culto familiar? Hermano, el culto familiar tiene estos ingredientes: debe ser revestido de solemnidad con esperanza, fervor y orden con atención. Solemnidad con esperanza, fervor y orden con atención. O sea, lo mismo que uno espera encontrar en el culto público, debería estar practicándolo también, hermano, en el culto familiar. ¿A qué nos referimos con solemnidad, con esperanza? El Salmo 2 nos dice: alégrense, y aquí suena, ¿no?, a una contradicción, con temblor delante del Señor. Solemnidad, esperanza. Alégrense con temblor delante del Señor. Así que, hermano, en el culto familiar, no podemos, incluyo, estar con una cara adusta, con una cara así descansado. No puede estar con una cara de espero que acabe rápido para ir. Debe expresarse, sobre todo el que va a dar la instrucción, ánimo pronto.
Esperanza en que este medio de gracia puede resultar, como he dicho la pasada, en beneficio para su familia. Debe mostrar equilibrio entre esperanza y asombro, entre temor y fe, entre arrepentimiento y confianza. Durante la exposición en el culto familiar debe hablarse de manera reverente, natural, pero reverente, con un tono, mi hermano, que manifieste respeto por lo que se está haciendo, mi hermano. No es una actividad digamos, de relajo, no es una actividad de ocio, es una actividad, hermano, piadosa, espiritual. Ahora, ¿a qué nos referimos con fervor en el culto familiar? Hermano, todos los que están participando del tiempo de devoción familiar deben hacerlo en un marco de respeto, de reverencia, de fervor. Mira lo que dice Malaquías 1 y mira lo que reclama el Señor en todo tiempo. Versículo 6. El Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Si pues, dice el Señor, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué momento fue tu nombre? Pero acá pregunta el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde? Bueno, desde luego no está en una familia impía que no ora. No está, mi hermano, en una familia que toma a la ligera la oración o el tiempo separado para su adoración. No está donde hay burla, donde hay mofa, donde hay ligereza, donde hay inconstancia. Ahí no está el temor. ¿Dónde está, dice el Señor, mi temor? ¿Dónde está mi obra? Bueno, no está en una familia así, hermano. Está en un marco de respeto donde la familia comprende que estamos adorando a Dios. Pastor, ¿y qué hago si algún hijo lo hace de forma desganada? En especial, yo me refiero a algún hijo tal vez inconverso o un hijo que está manifestando rebeldía en cuanto al culto familiar. Deberá usted, primeramente, padre, exhortarle a que revise su conducta y aseverar y dejarle claramente expresado que el culto familiar no es opcional en tu casa. Hermano, vemos, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo expone el estado caído del hombre, que uno de la evidencia de la indolencia del ser humano es una actitud de desafío a Dios, desafío a lo que tiene que ver con su buen nombre, a lo espiritual. Y mi hermano, y los padres no deberían ni fomentar ni aceptar eso, mis hermanos. Vemos que Pablo, cuando habla del fruto de la rebeldía del hombre, dice en 1:21 Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, que son elementos propios del culto familiar, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tú, hermano, estás en un tiempo de oración. A Él le das gracias por sus misericordias, por su beneficio, y tu hijo está en otro lugar oyendo música. Tú, padre, madre, estás entrenando su mente, tus hijos menores, instruyéndole en la piedad, y uno de ellos está envaneciéndose con una lectura morbosa o viendo televisión. Bueno, eso no se debe permitir. El padre no debe permitir eso, mis hermanos. Ahora, esto, hermano, también se aplica, pastores, no hay hijos. El esposo no debería permitir que la esposa tome con ligereza o se vea envuelta en una actividad que no ha realizado en el día y estorbar el culto familiar, aún en el matrimonio, más aún, hermano, cuando hay hijos. Ahora, si hubiese un hijo
no creyente, como quiera, hermano, en el tiempo de culto familiar, ese hijo y todos que viven bajo tu techo deben estar allí. Bueno, no se puede permitir que ningún hijo boicotee el culto familiar, que no boicotee la adoración familiar, la oración familiar. Puede poner cara de disgusto, puede poner una cara de molestia, puede manifestar su incomodidad, pero hermanos, algo es muy cierto: mientras ese hijo viva bajo tu techo, él debe saber que en esa casa es del Señor y se adora ahí al Señor. Y si él quiere otra cosa, que se mude. Pero debe ser dejado en claro que en esta casa, si papá es creyente, igual que mamá, se adora al Señor y hay un tiempo establecido para poder hacerlo de forma orgánica y familiar. ¿A qué nos referimos con exigir orden? Atención. Vemos que nos dice la Biblia: oigan, hijos, la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Bueno, es en ese marco del culto familiar donde los padres, y cuando les corresponda a las madres, tienen que informar. Hay algo importante que los padres van a comunicar a los hijos. Así que es en ese marco que el padre debe exigir que esa verdad de Dios que va a ser comunicada debe ser oída, hermano, con atención en tu hogar. Esto, hermano, puede significar una reprimenda de parte del padre, una exhortación firme al hijo. Pero, hermano, durante el culto familiar no puede usted permitir que sus niños se levanten de su lugar, salvo sea un caso urgente. Porque luego eso, hermano, se traslada a la iglesia, el culto familiar. Niños caminando, niños sin control, sin propio. Bueno, hermano, eso no hay que corregirlo acá en el culto público, eso se corrige en la casa, en el culto familiar. Pastor, hice una visita, esto es clásica, hermano, van a hacer la pregunta a varios. Si una visita en el tiempo destinado al culto familiar, hermano, sea quien sea que llegue a tu casa, en el tiempo que usted ha destinado, deberán ser incluidos. Al menos que esa persona decida retirarse. Pero sea quien sea que llegue a tu casa, debe ser incluido. No debe usted permitir que ninguna visita, mi hermano, obstaculice ese cumplimiento de deber en su casa. Sea quien sea tu mamá, tu papá, tu mejor amigo, tu suegra, sea quien sea. No debe interrumpir. O lo incluye, o si él decide, o ella decide, se retirará. Dice Alexander, si ellos, hablando justamente de esto, están ahí en ese momento, debemos pensar que el Señor les ha traído y se está abriendo una puerta de influencia para esa persona. No importa, dice Alexander, quién sea. El espacio donde debe realizarse el culto familiar, hermano. Yo aquí he puesto alguna opción, pero hermano, hágalo donde mejor usted tenga comodidad y sobre todo donde menos distracción pueda suceder. Siempre y cuando en ese lugar tenga todo lo necesario, su devocional escrito, sus Biblias, hojas de apuntes, sus libros, pero hágalo donde usted encuentre menos distracción. O sea, no se va a parar delante de la tele prendida. Bueno, eso es una locura querer concentrarse con la tele prendida, con la música de fondo. ¿Qué precauciones adicionales usted debe, mi hermano, considerar? Bueno, algo muy sencillo, pero muy de la época. Antes de comenzar, descuelgue su teléfono, mi hermano. O configure para que la llamada vaya de forma directa hacia el uso de voz. Tus hijos, y eso debe empezar, por ejemplo, deben comprender que el culto familiar es la actividad más importante durante el día de la familia, y nada
debería, así como ni visita, tampoco un accionar aleatorio debería interrumpir o estorbar, mi hermano, el culto familiar. Considere también, hermano, como una medida preventiva, la edad de sus hijos. Hermano, es algo inaceptable pretender que un niño de 3, 4, 5, 6 años pueda, hermano, resistir una hora de enseñanza continuada. Considere siempre la edad de sus hijos. Ya dijimos, llana, sencilla. Agréguele una oración llana y sencilla para que él también pueda ser guiado en oración, pueda entender su manera de orar. Recuerden, vamos a ver ahorita el punto, pero los hijos aprenden a orar cuando son escuchados y cuando escuchan a sus padres orar. ¿Qué ideas erróneas hay con respecto al tiempo de culto familiar? Hermano, ¿qué no es un culto familiar? Y aquí me he ocupado, hay otros puntos, pero me ocupé 2 puntos. Amado hermano, e insisto, yo me pongo como ejemplo, a mí me gusta hablar mucho, hermano, y me encanta debatir teología, pero el culto familiar no es un tiempo para hacer un estudio de teología sistemática, exégesis del libro original griego. Hermano, nos reunimos para adorar a Dios. Y eso es algo que cualquiera de ustedes lo puede hacer. No es una medida ni un tiempo de teología sistemática, hermano. Es un tiempo para adorar a Dios. Y eso, hermano, lo puede hacer cualquier cristiano, justamente que es cristiano. Y segundo, hermano, esto lo he visto en mi familia y sé que se ha replicado de muchos lados. No es un tiempo para alfabetizar a su hijo. Muchas veces, en el afán de querer hacer que esté activo mi hijo, le hacemos leer al que no sabe leer o al niño que recién está A, B, C. Bueno, eso puede estorbar a los otros, puede causar aburrimiento. Hermano, hemos dicho que debe ser una comunicación llana y clara. Así que el que va a leer lo hace de forma clara. Hay otro tiempo para que usted tal vez instruya a su hijo a que aprenda a leer, pero no debe ser ese momento en el tiempo del culto familiar. Debe entenderse lo que se está diciendo. Ahora, ¿cuáles son los elementos del culto familiar? Hay 3 ejes principales y 2 que van a ser, hermanos, de manera providencial. Oración, lectura comprendida en la escritura y canto de himno. Ahí están los ejes principales. Ahora, también puede haber una conversación piadosa que edifique a su hijo, a su esposa en la Santísima Fe. Y también, bueno, esto es muy recomendable, puede haber una amonestación, una reprensión de parte de los padres, hermano, y qué mejor momento en ese momento de culto familiar, donde hay reverencia, donde hay temor, y como dije la pasada, es en ese contexto donde tu exhortación no es solamente, o sea, no solo sonará a una preocupación personal, sino que estarás cargando a tu hijo en su conciencia con la preocupación de la Escritura acerca de su vida. ¿A qué nos referimos, hermano, con lectura comprendida? Amado hermano, el hecho de que estamos hablando de lectura comprendida implica que hay un maestro. Implica que debe haber un maestro, hermano. Quizá ese maestro, el padre o la madre, en un caso providencial, sea un hombre corriente, alguien que vive su trabajo, tal vez no acostumbrado a bibliotecas, a lecturas continuadas de libros, o como Moisés, tardo en el habla y torpe de lengua, pero aún con todo eso, amado hermano, debe facilitar, debe coordinar y debe acercar las lecturas pertinentes para moldear a sus hijos en su carácter. Alguien dijo esto, bueno, como la madre se regocija en ser la fuente de nutrición
para el bebé que se agarra a su pecho, así el padre cristiano se deleita en transmitir, aunque solo sea mediante la lectura reverente, la leche espiritual no adulterada, la escritura, acercarle, hermano, las doctrinas esenciales. Ahora, pastor, ¿qué material sugiere la congregación que podemos usar y que sea sencillo? Bueno, yo he visto algunos, hay muchos más. Puede usted comenzar, por ejemplo, con el libro de los Evangelios explicados de J.C. Wright. Es muy sencillo su comprensión. Puede usar el documento menor de Westminster, usted sabe, salvo teología de los pactos, ya usted comprendió por qué. Puede usar el material de Charles Spurgeon. Puede usar algunos libros de Thomas Watson, biografías de hombres piadosos. Bueno, hay muchos y muy ricos para sacar de ellos experiencias validadas por la Biblia, hermano, que puede a su hijo ser de edificación. Y puede también usar el material que usamos en la iglesia, hermano. O sea, aquí hay una preocupación latente por hacer materiales para que usted lo tenga. Yo le sugiero, hermano, esto, lunes y martes, usted puede tomar el sermón escrito, desarrollarlo con su familia. Los miércoles puede expandir lo que usted aprende todos los sábados en el curso de doctrinas, practicarlo con su familia. Los jueves usted puede retomar lo que se enseñó en el curso de miembros. Los viernes puede usted revisar lo que se enseñó en la escuela bíblica de adultos. Los sábados, como hay escuela bíblica de menores, fortalezca con su hijo el avance de la escuela bíblica de menores. Haga con él su tarea, instrúyale para que vaya preparado y participe amenamente en ese tiempo de enseñanza. Y otros materiales que el Señor le guíe y que usted vea, Padre, que sea de beneficio conmigo. Pastor, ¿puedo preparar a mis hijos usando una sección temática en vez de la Biblia? Cito a Joel Mickey, hermano, que lo dice mejor que yo. Dice: ¿no sería interesante, por ejemplo, leer las denominadas escenas nocturnas, todas las historias bíblicas que transcurren en la noche, o porciones de la Escritura que siguen los sufrimientos de Cristo desde su circuncisión a sepultura, o una serie de selecciones que resalten los diversos frutos de Dios? Sin embargo, asegúrese, amado hermano, de estar leyendo la Biblia entera en un periodo de tiempo. Tenemos una planificación anual. Si no lo ha venido haciendo, hermano, puede bajarlo de cualquier aplicación y empezar. No importa si no arranco en enero, empiece ahora en julio, en agosto y acabe en otro año. Hágalo tal vez en 2 o 3 años, que también hay manuales para más tiempo. Menos lectura, pero más tiempo. Pero hermano, interese en que su familia lea toda la Biblia. Decía Ray: llena sus mentes de la Escritura, haz que la palabra habite ricamente en ellos, dales la Biblia y la Biblia entera, aun cuando sean pequeños. Pastor, ¿puedo tomar en cuenta alguna ocasión especial para generar alguna enseñanza bíblica? Tome en cuenta, mi hermano, válidamente algún hecho especial. Por ejemplo, domingos por la mañana. Bueno, es ideal el tiempo en la mañana. Por supuesto, esto requiere que se levante temprano, no como hacen muchos, se levantan 5 minutos antes del culto y no saben cómo cambiarse y llegan por el cuello, voltean la puerta y se acomodan siguiente. Esto implica, hermano, que usted esté tempranamente despierto, lea los Salmos 48, 63, 92, etc. Si haya un día de Santa Cena, lea con sus hijos el Salmo 22, por ejemplo. Si usted va a ir de vacaciones, reúna a su familia y pueda leer el Salmo 91 o el 121. Cuando hay una enfermedad, aproveche la ocasión y lea Juan 11. Cuando alguien está muy afligido por una prueba prolongada, Isaías 76. Si alguien está muriendo, bueno, puede ser una ocasión providencial de su familia, tiene ahí
muchos tengo para leer, hermanos. O sea, aprovechen la ocasión, instruya a su hijo para que no caiga en un contexto de desesperación, sino que aprenda que aún en los tiempos complicados Dios le habla y Dios usa aún esa tribulación. ¿Por qué, hermano, es necesario el canto de himnos en la familia? Esto se va a enriquecer de aquí a 2 semanas cuando se comienza a ver himnología. Sin embargo, hermano, podemos decir que el canto es una buena herramienta para la memoria. Bueno, es fácil recordar una letra cantada y súmele, y sé que acá usted va a decir amén, que a los niños les encanta cantar. Así que bueno, la himnología usada correctamente, tiene, hermano, una relevancia en el culto familiar. Ahora, hermano, no hay excusa para que usted ande cantando cantos que tengan, palabras, términos que no sean doctrinales o al menos no apegados a la Biblia, por más linda que sea su melodía. Yo no quisiera pensar que en medio de su culto está escuchando, no digo nombres para no se ofendan, pero esperamos que en su tiempo usted esté eligiendo un himno bíblico. Segunda de Crónicas 20:19 nos dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, como dice, con fuerte y alta voz. Salmo 118:15. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. Hermano, el Señor debe ser adorado cada día mediante canto de salmos, cantos de la Biblia e himnos sólidos doctrinalmente, hermano, por favor. Es glorificado el Señor, edificada las familias, hermano, cuando nuestra himnología es sólida, es escritural. ¿Qué himnos, pastor, deberíamos elegir para el tiempo de familiar? Hermano, mi primera indicación sería: elija, por un tema de también, luego que lo aboque en la iglesia, los himnos que se cantan en la iglesia. Himnos, en todo caso, que tengan un alto contenido escritural, bíblico. Insisto, no se guíe por la melodía, no se guíe por el ritmo que presenta un canto, que tenga contenido bíblico. Bueno, de verdad, hay himnos que no dicen nada. O sea, no comunican una verdad espiritual para nada. Los himnos que elegimos deben estar llenos de la palabra de Cristo. Debe ser sana de forma teológica, sana en doctrina. Bueno, no deje que sus hijos se llenen de veneno cantando, de cosas vanas cantadas. El apóstol Pablo dice claramente: la palabra de Cristo more en ustedes en abundancia. ¿Cómo? Enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo hacemos eso? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Con qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué debo considerar para la oración en el culto familiar? Amado hermano, primeramente, recuerde que usted no ora solo. Es algo que incluso a mí me pasa. No olvide que usted está orando con su familia, más aún si tiene hijos pequeños. Más bien vea ese tiempo también como un momento ideal para que le enseñe a su hijo a orar. Cito a Ray, esto, hermano, me llegó muy profundamente. Dice: padres, si ustedes aman a sus hijos, harán todo lo que esté a su alcance para entrenarlos en el hábito de orar. Enséñenles cómo empezar. Díganle qué decir. Anímenlos a perseverar. Que no sea por culpa tuya que ellos nunca lleguen a invocar el nombre del Señor. Ciertamente, si hay algún hábito que usted debe controlar y supervisar para ayudar a formarlo, es el de la oración. Créame, si
usted nunca oye a su hijo orar, mucha de la culpa es suya. Usted es tan poco sabio como el pájaro que describe Job, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y se olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se los pone duro para sus hijos como si no fuesen suyos, no teniendo que su trabajo haya sido humano. Bueno, todas son muy duras, hermanos, muy ciertas. ¿Por qué motivos debemos orar? Hermano, hay muchas. Por lo que se ha compartido en el tiempo de enseñanza, por su familia, por sus necesidades, por la iglesia. Nunca debe dejar, hermano, de pedir por la iglesia, por su ministerio, por sus hijos, por salvación, mis hermanos. Involucre a su hijo en la carga de oración. Que aprenda a pedir por su iglesia, por sus hermanos, por sus amigos, por otros niños de la iglesia, hermano, para que aprenda la unidad cristiana, para que aprenda a preocuparse por sus hermanos de su iglesia local. ¿Qué elementos debe tener una adecuada oración en el culto familiar de la mañana? Invocación, adoración y dependencia. Debe tener, hermano, confesión de pecados familiares. Debe tener, hermano, acción de familiares. Ahora, hermanos, hay tres preguntas que creo que pueden responder ciertos problemas que se pueden dar en el camino. Y eso es muy común. Pastor, si perdí los estribos con uno de mis hijos, o sea, te peleaste, o hubo una gresca con mi esposa, o estoy peleado con mi esposa, ¿debo cancelar el culto familiar para no ser hipócrita? Amado hermano, también amada hermana, si usted perdió los estribos, se rayó, se peleó con su hijo, se peleó con su esposa antes del culto familiar, no diga, hermano, sería hipócrita de mi parte dirigir o hacer hoy el culto familiar. Así que hoy día nos saltamos y nos vamos a la cama peleados. Bueno, es en esos momentos que usted no debe huir de Dios. Más bien, vuélvase a Dios de forma humillada, arrepentido como aquel publicano, hermano. Y empiece el tiempo de culto familiar y empiece en ese día pidiendo perdón a cada uno de los que tal vez agredió verbalmente, a cada uno de los que ofendió. Y luego ore para pedir perdón a Dios. Hermano, esa escena, los niños aprenderán mucho de eso. Te respetarán por esa valentía. Serán luego, van a ver la tolerancia, que a pesar de mi debilidad, aún de mis pecados, yo puedo expresar mis faltas con toda sinceridad en medio de mi familia. Y aún con todo seguir al Señor. Dice A.W. Pink, dice, lo que obstruye el canal de bendición y hace que tanto se pierdan lo mejor de Dios, no son, dice, los pecados en sí, sino aquellos que el cristiano no ha confesado. Bueno, qué sabio eso. Entonces, no use una excusa. Estoy peleado, pastor, me siento mal, me siento hipócrita. Muy bien, entonces vaya al Señor, pida perdón y pida perdón al que ofendió, pero hermano, no aborte ese día el culto familiar. Pastor, y si llego muy cansado a mi casa, es una causal para postergarlo. Pastor, Dios comprenderá que yo requiero descansar prontamente para un día de trabajo mañana. Amado hermano, lidere el culto familiar con mano firme, de forma paternal, con un corazón blando, arrepentido. Aun cuando nos sintamos agotados, cansados, agobiados después de un día arduo de trabajo, empiece orando, pidiendo fuerzas para llevar a cabo su deber, hermano. Ahora, recuerde aún que Cristo
¿Cómo fue a la cruz? Fue agotado, fue golpeado, fue exhausto, pero nunca desistió, nunca dejó su misión, no dejó de negarse a sí mismo, hermano. Es algo que uno hace por ejemplo del Señor Jesucristo. Negarse a uno mismo, fortalecerse para el deber familiar. Hermano, haciendo eso, créame que ese cansancio se evapora cuando uno está en esa comunión plena con el Señor y con su familia. Pastor, y si nuestra familia no tiene tiempo para que realice ese culto familiar, hermano, aquí más que una respuesta es una exhortación. Amado hermano, si tienes tiempo para recreación, para ocio, para placeres, pero no hay tiempo en tu agenda para el culto familiar, piensa en lo que dice 2 Timoteo 3, 4 al 5. Dice la última parte: amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos, dice, evita. Bueno, la Biblia advierte sobre quienes aman más a los deleites que a Dios. Apariencia tienen de piedad, pero niegan el poder de la piedad. Hermano, ¿para qué se te ha dado a ti el tiempo que tú hoy tienes? ¿Para qué se te concedió a ti tiempo? ¿No es acaso principalmente para que usted se prepare para la vida eterna? ¿No es para que usted se entrene para la plena y continuada búsqueda del Señor y su adoración? No hay tiempo, hermano, en tu vida para la ocupación más importante de tu vida. Cierro, hermano, con una cita de Charles Spurgeon. Dice: bienaventurada la familia que se reúne cada mañana para orar. Bienaventurados los que no permiten que la tarde acabe sin unirse en súplicas. Hermanos, desearía que fuera más habitual, que fuera universal, que todos los creyentes tengan la costumbre de orar en familia. Dice él: en ocasiones oímos hablar de hijos de padres cristianos que no crecen en el temor de Dios, y se nos pregunta por qué han acabado tan mal. En muchos casos me temo que existe un descuido tan grande de la búsqueda familiar que es muy poco probable que a los hijos les impresione ninguna piedad que supuestamente posean sus padres. Fin de la cita. Hermanos, espero haber absolvido algunas preguntas. Espero que este manual pueda ser, hermano, de guía básica y que nos guíe el Señor, hermano, para poder practicar el culto. Amado Dios, te agradezco por el tiempo de enseñanza. Yo mismo, Señor, he sido el primero en ser instruido, en ser exhortado, Señor. Oh, te ruego también que a través de este pequeño manual también tú puedes usar, Señor, estas palabras, tu palabra, Señor, y puedes traer convicción. Y este deber, Señor, que esté ahora sí en cada espalda de cada familia y que lo ponga a manos a obra. Señor, danos esfuerzo, danos valentía, te lo pido en el nombre